Ya se acabó ahora vamos a, como decía el Celio Valentín, se acabó la Coca-Cola de mantecado. Vamos al plátano, a la malanga, a la yautía. Vamos a masticar. Muy bien, ya acabamos con la gracia, acabé con todas las definiciones. 48 programas hablando de definiciones. ¿Okay? Pero lo que estuvimos haciendo hasta lo último de la gracia era a ver si los textos en la Biblia que mencionan la palabra o el término que utilizan los calvinistas para, ¿verdad?, probar su teología, a ver si esos textos decían eso, y hemos visto que no, cero. Y lo último pues fue la gracia. ¿Okay? Hoy vamos a comenzar con los 5 puntos del calvinismo. Pues bueno, vamos a comenzar con los 5 puntos. Y los 5 puntos, si lo están viendo en sus pantallas, en inglés se le llama el tulip. ¿Ok? El tulip. Y si lo ven aquí, ¿verdad? La T es total deprivation. La U es unconditional election. La L es limited atonement. La I es irresistible grace. Y la P es perseverance of the saints. ¿Ok? En español son, ahí está el tulip. ¿Ok? Si se conoce. En español son inhabilidad total, elección incondicional, expiación limitada, gracia eficaz o irresistible y perseverancia de los santos. Estos 5 puntos no salen de Calvino. ¿Okay? Estos 5 puntos resumen los cánones de Dort, que fue la confesión oficial de la Iglesia Reformada holandesa para refutar la remonstración de los arminianos. O sea, los discípulos de Arminio hacen una tesis, como Lutero hizo con las 95 tesis, y ellos cogen las enseñanzas de Arminio y ellos las condensan, las organizan en 5 puntos, 5 cuestionamientos hacia la doctrina de la predestinación de Calvino. Los discípulos de Calvino, en ese concilio de Dort, creo que duró 2 años, no sé, no me acuerdo ahora el dato, pues ellos rechazan totalmente la remonstración, así se llama esa propuesta de los arminianos, que eran los discípulos de Arminio. Y ellos pues condensaron en 5 puntos y de ahí sale el tulip, ¿ok? O los 5 puntos del calvinismo, ¿ok? Es interesante porque una vez condenan la doctrina de Arminio, creo que ejecutan a 2 de los líderes del movimiento. O sea, en aquella época, si usted sostenía un punto en contra del calvinismo, pues le podía pasar lo mismo que le pasaba a cualquiera en la Inquisición al sur de Europa, donde estuviera reinando la Iglesia Católica. Si usted creía algo distinto a lo que, ¿verdad?, establecía la Iglesia Católica, pues te torturaban para que te arrepintieras, si no, pues te mataban. Bueno, pues resulta que donde los reformadores estaban a cargo del gobierno, o vamos a decirlo, donde la reforma llegó a alcanzar las esferas del gobierno, pues mire, era muy común que cualquiera que retara el orden, la doctrina, las instituciones reconocidas por la reforma, pues le pudiera costar la vida. ¿Ok? Así que en algunos sitios pudiéramos decir que la reforma triunfó en la historia, porque el calvinismo triunfó en la historia debido a que
tuvieron una ayudita de las instituciones gubernamentales, ¿okay? En algunos sitios. Por ejemplo, los anabaptistas pues no estaban de acuerdo con la mayoría de la doctrina de la reforma. Ellos entendían que la reforma era un refrito de la Iglesia Católica. Los anabaptistas fueron directos a la palabra, ¿entiendes? Le costó la vida a miles de ellos. ¿Okay? Lutero les declaró la guerra a los anabaptistas. Y los anabaptistas no creían en la predestinación. ¿Okay? Y así por el estilo, en muchos países, pues la doctrina de la predestinación no fue aceptada. Y en todo el este de Europa y Asia, pues la reforma no fue aceptada. No fue aceptada. Hubo un concilio en Jerusalén, 1625 creo que fue. Y la Iglesia Ortodoxa griega le dijo a los reformadores, quédense con eso, está lo más interesante, pero no nos hace falta. Nosotros nos vamos a amparar en los concilios ecuménicos antes de Agustín y vamos a seguir estudiando la Biblia en griego, el Nuevo Testamento en griego, no nos hace falta la Biblia en latín para nada. Así que bye bye piojito, y hasta el día de hoy la Iglesia Ortodoxa pues no cree. Y se los digo porque cuando leemos la historia de la Iglesia desde el punto de vista de los reformadores, ellos te quieren hacer ver que el cristianismo es la reforma y que si hay cristianismo aquí en América es gracias a la reforma. Y no te mencionan que la mayor parte del cristianismo a través de la historia y en otras áreas geográficas nunca aceptaron la reforma y no creen en la predestinación. Y mucho menos van a reconocer los calvinistas que lo que ellos llaman arminianos no son arminianos. Los arminianos son calvinistas, ¿entiendes? O sea, son de la familia de Calvino, ¿ok? Y la mayoría de las personas, como yo, por ejemplo, que nos cuestionamos el calvinismo, pues no somos arminianos, para nada. Arminio fue un chapucero y sus seguidores fueron unos chapuceros. Y su cuestionamiento del calvinismo era cuestión de la etiqueta que le iban a poner, no en cuanto a lo que iba dentro del pote. ¿Okay? Fíjense que mi cuestionamiento desde el principio parte de que no existe tal cosa como el destino, no existe el futuro. Y por lo tanto, toda teología que va a partir de la premisa de que si Dios sabía quién se iba a convertir, mire, usted es calvinista, usted es reformado y nunca vas a poder ganarle un debate a un reformado. ¿Okay? Y como yo les dije en un principio, la parte 2 o en la parte 3, esa pregunta de que si Dios sabía quién le iba a servir, quién iba a creer y quién no, quién se iba a convertir y quién no, esa pregunta es inconsecuente cuando tú tiras al zafacón la idea del destino y la idea del futuro. ¿Okay? Si usted se está uniendo al programa hoy o empezaste a ver desde esta parte, pues tienes que ir a la parte 1 y estudiarla 10 veces para que tú entiendas mi planteamiento de por qué lo primero que yo me cuestiono es el destino. Porque si existiera el destino, que no hay forma de probar que no existe, pues yo estoy predestinado para cuestionarme la predestinación. Vamos a los comerciales. Ok, pues hoy vamos a comenzar a ver el primer punto según lo expone Loraine Boettner en su obra La predestinación en español. Uno de los libros más utilizados por los calvinistas, como la teología de Berkhoff, pues también vamos a tener este libro de la predestinación de Loraine Boettner, pues uno de los más utilizados, ¿verdad? Es uno de los que más claramente expone toda la doctrina calvinista, la defiende y todo, pues, y yo voy a ir citando y voy a ir comentando. Lo que van a ver en la pantalla en rojo es la cita del libro. ¿Okay? Le hice un copy-paste
y la voy a ir cuestionando. A ver, ¿okay? Bueno, pues vamos a comenzar a ver cómo Loren Bodmer va a exponer el primer punto, que es la inhabilidad total, o en inglés, total deprivation. ¿Okay? Esta es la base del edificio. Si se cae este edificio, o sea, si le quitamos esta pieza, ya el edificio se cae completo por ir para abajo. ¿Okay? Y lo dicen ellos, no lo digo yo. ¿Okay? Vamos a ver lo que dice Bodmer sobre la inhabilidad total, presentando la doctrina. La doctrina de la inhabilidad total aparece en la Confesión de Westminster de la manera siguiente. El hombre, debido a su caída a un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe la salvación. Así es que como hombre natural que está enteramente opuesto al bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse o prepararse para ello. Cierro ese primer párrafo de Bob. Esa es la explicación, la introducción de la doctrina de la inhabilidad total o depravación total. Ahora voy yo. Según leemos, el hombre perdió toda capacidad para querer el bien. Mírenlo ahí. Ha perdido completamente toda capacidad para querer algún bien espiritual. Ok. Si se parte de esta declaración como que es un hecho, pues cuando vamos a la escritura y leemos los textos que hablan de la inhabilidad del hombre para salvarse, pues nos parece perfectamente lógico que inhabilidad para salvarse sea lo mismo que inhabilidad para desear salvarse. ¿Okay? Vamos a estar discutiendo dos puntos. ¿Okay? Los calvinistas proponen que la inhabilidad total es incapacidad para querer, creer y decidir por la salvación. ¿Okay? Y en la Biblia, porque sí habla la Biblia, y está por todo, bueno, está desde Génesis, vamos, cuando Adán y Eva pecan. Desde allá está establecido que el hombre es incapaz de salvarse él mismo. ¿Ok? En eso estamos clarísimos. Pero el conflicto va a ser entre si los textos que hablan de que el hombre es incapaz de salvarse prueban, demuestran, confirman la doctrina de la inhabilidad total, que el hombre no quiere, no le interesa, no puede creerlo, no puede tomar una decisión. ¿Okay? Así que si se parte de esta declaración de que el hombre ha perdido completamente toda capacidad para querer algún bien espiritual, si eso es un hecho, pues ya, no hay más nada que buscar. Recuerden que el concepto de la maldad total del hombre vino de Agustín para contrarrestar el libre albedrío de Pelagio. Agustín defendió primero el libre albedrío. Libre albedrío significa que la voluntad del hombre es libre para tomar una decisión en favor del evangelio, o para ponerlo en términos bien paulinos, en obedecer el evangelio o rechazarlo. Ese es el libre albedrío. El hombre tiene la voluntad, la capacidad de hacer esa decisión por sí mismo. Ok. Agustín defendió primero ese libre albedrío contra los maniqueos y luego se va al otro extremo contra Pelagio. La doctrina de Pelagio se entendía como que el hombre no necesitaba a Dios para salvarse. Y para poner a Dios como el que ejecuta toda la acción salvadora, era necesario despojar al hombre de toda capacidad de desear, querer o creer en salvarse. ¿Ok? Bueno, de ahí desear y querer es lo mismo. Sería decidir. ¿Ok? Bueno, eso lo arreglo después. Y para eso, una vez construido el argumento lógico
para despojar al hombre de toda capacidad para querer algún bien, se van a utilizar los textos que hablan de la total esclavitud del pecado y los textos que hablan de la muerte para apoyar esa total inhabilidad. ¿Sí? La lógica de estos teólogos de la predestinación es como que podemos encajar las piezas de rompecabezas debido a que tenemos la imagen en la tapa de la caja del rompecabezas. O sabremos que lo armamos correctamente por lo completo de la imagen construida al final. La realidad es que la imagen no tiene nada que ver con el orden en que van las piezas, pues se puede armar el rompecabezas con todas las piezas boca abajo y todas con el mismo color sin ver o saber la imagen que va a formar el rompecabezas al otro lado. Te vas a tardar más, obviamente. ¿Ves? Pero lo que les quiero explicar es que el hecho de que una pieza encaje con la otra no significa que la imagen es necesaria para formar el rompecabezas. El problema es que, como vimos desde Agustín, ellos construyen toda construyen la teología de la predestinación. Entonces vienen a la Biblia a utilizar los textos que suenan, que parece que confirman eso, y eso se llama eisegesis. Y como hemos estado viendo en todo este año, cuando esos textos ellos utilizan para probar algún punto de la predestinación o alguna definición de las que han hecho, cuando le metemos contexto, pues resulta que no. Esos textos no confirman ni la definición calvinista, ni el concepto o la propuesta calvinista. Ese es el asunto. Vimos desde Calvino, que cuando empecé a discutir los textos de la gracia, pues ahí hice un repaso de cómo Calvino, por qué Calvino construyó, engendró la gracia irresistible. Un término que no está en la Biblia, es un apellido que se le añade a la gracia, como eficaz, como gracia salvadora, todos esos apellidos que le ponen a la gracia, ninguno de esos apellidos en realidad está en la Biblia. ¿Okay? Pero expliqué por qué Agustín le añadió esos apellidos a la gracia, por ejemplo. ¿Okay? Y entonces, pues aquí vamos a ver cómo es que esa inhabilidad total, ellos la van construyendo y van a utilizar los textos que hablan de la muerte y de la esclavitud al pecado para probar la inhabilidad total. El que Agustín y los demás construyeran un sistema lógico, porque es muy lógico, para probar las definiciones y premisas incorrectas de las cuales parten, no hace las definiciones y premisas correctas. Les recomiendo cuando tengan un ratito, apúntenlo por ahí, ¿verdad? Supone que tengan sus libretitas y sus Biblias al lado, aunque hoy no vamos a utilizar mucho la Biblia. Pero escriban, ir a la parte 3, que el subtítulo es ¿se construyen las definiciones en base a los hechos o definimos los hechos en base a las definiciones? ¿Okay? Eso lo discutí en la parte 3. ¿Okay? Vamos a seguir ahora con Bodmer. ¿Okay? Pablo, Agustín y Calvino, abro la cita, toman como punto de partida el hecho de que toda la humanidad pecó en Adán y que todos los hombres son inexcusables. Eso. Y está citando a Romanos capítulo 2, verso 1. Ok. Cierro la cita de Bodmer. El que Agustín citara a Pablo y Calvino citara a Pablo y a Agustín no hace a Pablo agustiniano ni calvinista. Bien importante. Bien importante. ¿Okay? Porque para muchos hermanitos reformados, el que Agustín citara a Pablo y Calvino citara a Agustín y a Pablo, no solo creen que Pablo era calvinista, sino que también prácticamente respetan, estiman, no cuestionan a Agustín y a Calvino, como si los escritos de ambos fueran parte del canon del Nuevo Testamento. Y no. O sea, el Nuevo Testamento nos dice que si alguien se para a profetizar
Dice, así dice el Señor. Dice en 1 Corintios capítulo 14, todos pueden profetizar, los demás juzguen. Juzguen la profecía, hay que juzgarla. Y asimismo, todo escrito de Agustín hay que juzgarlo. Y todo escrito de Calvino hay que juzgarlo. ¿Ok? Y al yo decir esto, pues muchos hermanitos reformados se le ponen los pelos de punta. Porque no se supone que yo me atreva. O sea, Pedrito aquí en el siglo XXI, Pedrito Catacumba, no es quien ni tiene los estudios, ni tiene la formación para cuestionarse esas mentes tan brillantes, casi infalibles, de Agustín y de Calvino. Y pues, lamentablemente, con el mismo derecho que ellos hicieron teología, con ese mismo derecho, yo y cualquiera de ustedes puede hacer teología. ¿Okay? La teología no es un ejercicio exclusivo del que va a un seminario y gasta toda su vida estudiando todo lo que han escrito todo el mundo sobre un tema. No, eso no es el privilegio de ellos. Considerar lo que es las conclusiones de ellos como teología. Todos hacemos teología. Todos hacemos teología. Seguimos. El que los tres concuerden en Romanos 2:1 no significa que Agustín y Calvino tengan la razón en la inhabilidad total, ni tampoco significa que ese inexcusables de Romanos 2:1 se refiera a la incapacidad total del hombre en querer salvarse. Pero eso es lo que quiere Bodmer que des por sentado antes de que te des cuenta que la inhabilidad total no sale de la Biblia. ¿Sí? Cuando Pablo habla de inexcusables en Romanos 2:1, ahí pueden abrir sus Biblias para que vayan subrayando. Cuando Pablo habla de inexcusables, no está planteando inhabilidad ninguna para no querer, creer o decidir salvarse. Está hablando de que todos están bajo el juicio de Dios por su injusticia. Y la injusticia consiste en que detienen con injusticia la verdad, Romanos 1:18. Ya dijo que la injusticia se revela para salvar a todo aquel que cree en el capítulo 1, 16 y 17. Y no tienen excusa porque la verdad de Dios se ha revelado, Romanos 1:20. Pablo viene planteando que ese hecho de que todos están bajo pecado es porque a pesar de que Dios se ha revelado y lo han conocido, detienen, ¿ok? ¿Qué más dice ahí en los versos del 18 en adelante? No le glorificaron como a Dios, se envanecieron y su corazón fue entenebrecido, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad de Dios, cambiaron el uso natural, se encendieron en su lascivia, no aprobaron tener en cuenta a Dios, más toda la lista de los versos del 29 al 31. No es porque tienen una inhabilidad total para querer salvarse, es porque escogen rebelarse. Fíjense que aunque Dios le aplica su gracia irresistible, ¿verdad? Citando el concepto calvinista de Agustín, el concepto de Agustín de la gracia irresistible, escogen menospreciar las riquezas de su benignidad que los guía al arrepentimiento. Romanos 2:4 al 5, más adelantito, subrayenlo. Ellos dicen que la gracia es irresistible. Entonces ahí Pablo está hablando de que la gracia, las riquezas de su benignidad, que los guía al arrepentimiento, ellos las rechazan. Debe ser que esa benignidad no es la gracia irresistible. Porque si fuera la gracia irresistible y si hubieran sido elegidos, se tenían que convertir. Por lo tanto, esa benignidad que los guía al arrepentimiento no es la gracia irresistible de Dios.
Y por eso que resistieron, porque es que tampoco eran elegidos. O sea, ellos rápido aplican todo el concepto teológico y lo aplican a cada texto en donde ellos ven la acción de Dios. ¿Ven? Se supone que cuando nosotros leemos ese capítulo 1, o vamos, el 2:1, y dice ahí, de manera que son inexcusables, Pablo está hablando de la inhabilidad total para querer creer o tomar una decisión de salvarse. Y no. Se supone que cuando nosotros leemos en ese pasaje de que ellos los hombres detienen, que no le glorificaron a Dios, que se envanecieron, que su corazón fue entenebrecido, que se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad de Dios, cambiaron el uso natural, se encendieron en su lascivia, no aprobaron tener en cuenta a Dios. A pesar de que Pablo está diciendo que todo Dios les dio revelación total de su justicia. Dios les dio revelación de su gloria. Dios les administró la verdad. Con todo eso, se supone que nosotros entendamos que no. O sea, el que Dios le haya dado la verdad y la cambiaron, el que Dios haya revelado su justicia y la detuvieron, ¿entiendes? La detuvieron. El que Dios les haya mostrado su gloria y la cambiaron. Es que nunca les llegó porque es que no podían porque estaban muertos porque no eran elegidos. Así que ellos quieren que tú leas eso. Pero el problema es que nosotros tenemos que leer la Biblia como Pablo la escribió, no como quieren ellos que la interpretemos. ¿Ok? Y entonces Pablo remata después que dice que son inexcusables por todo eso, porque es que Dios les ha dado la evidencia de él, el testimonio de él, se le hizo manifiesto y por eso es que no tienen excusa. En ninguna manera, por ninguna esquinita, Pablo está diciendo que es porque tienen una inhabilidad de creer, querer o decidir. E incluso Dios, en su benignidad, las riquezas de su benignidad, que los guía al arrepentimiento, la menosprecian. Por eso es que son inexcusables. No es por inhabilidad total. Seguimos. Tanto se ve que Pablo no está hablando de inhabilidad total, que dice en el 2 del 7 al 10 que Dios va a responder según las acciones de cada uno. O sea, del 4 al 5 Pablo está hablando de la riqueza de su benignidad, que lo quieren arrepentir y ellos la menospreciaron. No nos vamos a arrepentir. Ok. Que para mí eso es gracia irresistible, pero bueno, los calvinistas van a decir, no, eso no es gracia irresistible. Esas son las riquezas de su benignidad. Ok. O sea, el Dios soberano, que hace que todo ocurra y todo, manifiesta la riqueza de su benignidad y ellos la resisten y no la quieren. Ok. Pues pero mira lo que Pablo sigue diciendo, es que Pablo no era calvinista. La vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, según yo entiendo, Pablo está dejando claro que esa gente puede obedecer la verdad. Si no, no tendría sentido que Pablo haya dicho eso. Y Pablo está dando por sentado que pueden perseverar el bien hacer y en buscar gloria, honra e inmortalidad. O sea, que pueden creer, querer y decidir. Sigue Pablo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente elegidos y también el griego no elegido. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente elegido y también al griego no elegido. Vemos que Pablo está hablando de la maldad en los hombres, pero porque la eligen a pesar de que Dios les ha dado conocimiento y revelación. Pero vemos que Pablo también está hablando que Dios premia a los que deciden hacer el bien y está hablando de salvación, pues dice vida eterna en el verso 7.
Si Pablo menciona a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, y menciona a todo el que hace lo bueno, no me parece que esté mencionando la inhabilidad total como causa de la maldad en todos los hombres. Así que el hecho de que son inexcusables no tiene que ver con que la inhabilidad sea un hecho que explique la maldad en los hombres, como da por sentado Bodmer. En la siguiente oración, Bodmer continúa probándonos, entre comillas, cómo Pablo nos habla de la inhabilidad total para querer, creer o decidir salvarnos. Abro la cita de Bodmer. Pablo recalca una y otra vez que estamos muertos en delitos y pecados, alejados de Dios y sin esperanza. A los creyentes en Éfeso les recuerda que antes de recibir el Evangelio se hallaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Podemos notar en este versículo, sigue diciendo Bodmer, el énfasis quíntuple que hace el apóstol colocando frase sobre frase para acentuar dicha verdad. Ok, cierro la cita de Bodmer, ahora voy yo. Es cierto que estamos muertos y alejados y sin esperanza, pero eso no afirma que somos incapaces de querer, creer o decidir salvarnos. ¿Okay? O sea, que eso sea cierto no significa que la inhabilidad total, la incapacidad, eso no prueba la incapacidad de querer, creer o decidir salvarnos. A menos que muerte signifique eso, que es de lo que va a tratar de convencernos más adelante, Bodmer. Pablo no está hablando de inhabilidad total. En Efesios 2:1 y 2:12, la única verdad que Pablo está acentuando es la separación por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, que significa separación, no inhabilidad total. Recuerden que según la confesión de Westminster, inhabilidad total es que se ha perdido completamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Y por lo tanto, cada vez que leamos muerte por el pecado, tenemos que asumir que se tiene que referir a eso, a inhabilidad total. Incapacidad para querer, creer y decidir por la salvación. Alaba lo que vive. Abro la cita de Bodmer. La doctrina de la inhabilidad total, que declara que el hombre está muerto en pecado, no significa que todos los hombres sean igual de malos, ni que algún hombre sea tan malo como pudiera ser, ni que exista alguna persona destituida por completo de virtud, ni que la naturaleza humana sea mala en sí misma, ni que el espíritu del hombre esté inactivo, ni mucho menos que el cuerpo esté muerto. Lo que en realidad significa es que el hombre desde la caída se encuentra bajo la maldición del pecado, que es movido por principios pecaminosos y que es incapaz de amar a Dios o de hacer algo que haya de ameritar la salvación. Su corrupción es extensiva, pero no necesariamente intensiva. Aquí Bodmer nos está adobando la píldora. Voy a explicar lo que significa inhabilidad total y lo que no significa. Sí, pues es que, o sea, se presta a mala interpretación. Pues para que no vayan a malinterpretar. Oye, ¿por qué no me planteas una doctrina que no se preste a mala interpretación? Y nos economizamos todo esto, pero bueno, eso es parte de. En esto que él dice, estamos de acuerdo. Es lo que define la doctrina, no lo que define la Biblia. O sea, yo estoy de acuerdo en que la inhabilidad total significa todo eso que él dice ahí que significa. Claro que estoy de acuerdo con eso. ¿Que la Biblia define eso? No, ahí no estoy de acuerdo. Desde el principio del libro y desde Agustín nos dicen que la doctrina sale de la Biblia y debes creer
que gente con tanto estudio y con tanta sinceridad construyeron la doctrina desde el texto. Y hemos venido viendo ya por un año, porque yo empecé en diciembre, que no es así. Construyen la doctrina y luego encuentran los textos. Aquí, al explicar la doctrina, nos dicen que el hombre pueda hacer algo bueno o mostrar virtud, que hay cosas activas en el interior del hombre y que el cuerpo está activo, no son pruebas de que la inhabilidad total no exista o que esté incorrecta. Y procede a definir lo que significa con un juego de significado para que aceptemos la idea. Y aquí voy a abrir la cita del párrafo de más arriba. Que el hombre desde la caída se encuentra bajo la maldición del pecado, cierto. Que es movido por principios pecaminosos, cierto. Y que es incapaz de amar a Dios, falso. O de hacer algo que haya de ameritar la salvación, cierto que el hombre no puede hacer nada que amerite la salvación, pues estamos de acuerdo todos en que es inmerecida. En eso estamos de acuerdo todo el mundo. Si es inmerecida, no hay nada que el hombre pueda hacer que la amerite, porque ameritar es lo contrario de la misericordia, es que no, que es inmerecida. ¿Okay? O sea, ameritar es lo contrario de merecer, de inmerecida. ¿Okay? Es cierto que el hombre no puede hacer nada que amerite la salvación, pues estamos de acuerdo todos en que es inmerecida. Pero eso no es lo que proponemos los no calvinistas. Proponemos que el hombre sí puede hacer algo para obtener esa salvación que no merece. Y sí puede hacer algo para apropiar los beneficios ofrecidos sin merecer ninguno. Vuelvo y cito de Bodmer. Su corrupción es extensiva, pero no necesariamente intensiva. O sea, la inhabilidad total es para afuera, pero no para adentro. Muy conveniente. Vamos a abrir otra cita de Bodmer, el otro párrafo. Es en este sentido que el hombre desde la caída se encuentra completamente inclinado, incapacitado y opuesto a todo bien e inclinado a todo mal. Su voluntad está inclinada contra Dios de forma permanente y de manera instintiva y voluntaria se torna así el mal. Nace enajenado de Dios y peca por elección. Su inhabilidad no consiste en la inhabilidad de ejercer su voluntad libremente, sino en la inhabilidad de querer ejercer voliciones santas. Fue este hecho que llevó a Lutero a afirmar que el libre albedrío es un término hueco, cuya realidad se ha perdido. Y una libertad perdida, de acuerdo a mi gramática, no es libertad, sigo la cita de Lutero. Sigue Bodmer. En lo que a su salvación respecta, el hombre no regenerado no posee la libertad de escoger entre el bien y el mal, sino solo entre un mal mayor y uno menor, lo que en realidad no es libre albedrío. El hecho de que el hombre caído aún tenga habilidad para hacer algunas obras moralmente buenas en sí mismas no prueba que pueda hacer obras que ameriten la salvación. ¿Ok? Ese es el párrafo, ¿verdad? Lo voy a desmenuzar oración por oración. Vamos con la primera oración de Bodmer. En este sentido que el hombre desde la caída es en este sentido que el hombre desde la caída se encuentra completamente desinclinado, incapacitado y opuesto a todo bien e inclinado a todo mal. Comento yo. Esta es la definición de la cual hay que partir, aunque veamos que el hombre es capaz de hacer cosas buenas y tomar buenas decisiones. O sea, si al tú observar la humanidad, como decía Salomón, he visto debajo del sol lo que hacen los hombres, y tú ves que los hombres hacen cosas buenas, hacen cosas lindas, tienen un sentido de moralidad, aspiran a un bien mayor, hacen obras de bondad. Eso, si tú observas eso y dices, oye, pero
Pero entonces la inhabilidad total, como dice Calvino, como que me está raro, porque es que yo veo que el hombre es capaz de hacer cosas buenas. Ah, pero no. Inhabilidad total significa que aunque el hombre haga todas esas cosas que te hacen dudar de la doctrina, no te debes llevar por eso. O sea, la doctrina es la doctrina. Lo que ven tus ojos te están engañando. Eso no es. Eso no es. ¿Okay? Esas obras de bondad en realidad no son obras de bondad. Eso es fruto del pecado también. Que tú ves que el hombre toma una decisión de querer buscar a Dios. Ese es su pecado que lo está engañando. Porque como único el hombre puede buscar a Dios es que venga la gracia irresistible y lo regenera. Entonces él aspira, él quiere buscar a Dios. ¿Okay? Abrimos la cita. Su voluntad está inclinada contra Dios de forma permanente y de manera instintiva y voluntaria se torna hacia el mal. Dejo la cita y abro mi cita. Hay que reducir o concentrar el efecto de la inhabilidad total a la voluntad. Pues de ahí depende todo el asunto del libre albedrío, que es el impedimento más grande, como vimos, a la soberanía de Dios según la proponen ellos. Aunque veamos en la Biblia gente tornándose a Dios, obedeciendo y buscando, eso no significa que la voluntad está permanentemente en contra de Dios. Pero no solo está permanentemente en contra, sino que te introducen dos definiciones que son dos disparates. Esa voluntad, entiéndase, tomar decisiones, lo hace por instinto y voluntariamente, son dos disparates, porque instinto y voluntad son mutuamente exclusivos. O hablas de instinto o hablas de voluntad. Y el segundo disparate es que es voluntaria. No es una decisión elegir la única opción. ¿Cómo tú hablarle que es una decisión y que es voluntaria? Mira, eso no es una decisión porque solo hay una opción para escoger, que es el pecado. Les presenté en la parte 3 el ejemplo del individuo que se va a matar en un avión. Voluntariamente puede decidir estrellarse con el avión o estrellarse sin el avión. Lo que no puede decidir es morir o vivir, pues solo tiene una opción: morir. Los calvinistas juegan con los textos y con las definiciones para obligarnos a aceptar su propuesta. Y este es un ejemplo de eso. No nos quieren hacer creer que el hombre tiene la inhabilidad de decidir por Dios, pero completa habilidad para pecar y voluntariamente. Y eso es perfectamente lógico para ellos. Así que cuando viene este señor y te dice todo esto bien lindo aquí, su voluntad está inclinada contra Dios de forma permanente y de manera instintiva y voluntaria se torna así el mal, es un juego de conceptos. Continúa Bodner y dice: nace enajenado de Dios y peca por elección. Dejo la cita de Bodner, abro la mía. Nace enajenado de todo, no solo de Dios. O sea, no me venga a tirar esa guasa, se dice en el barrio mío allá en Las Lomas. Bodner dice: nace enajenado de Dios, nace enajenado de todo, no solo de Dios. Ahora, vimos en Romanos 1 que tiene acceso a la verdad y no tienen excusa por no conocer a Dios, pues Dios se les manifestó. Y lo conocieron y cambiaron la gloria de Dios. Tú no puedes cambiar lo que no tienes. Cambiaron la verdad de Dios, por lo tanto no estaban enajenados de todo lo de Dios y cambiaron la verdad de Dios. El que en Efesios dice que estaban ajenos a los pactos, ajenos de la vida, no significa que estaban ajenos de Dios. Así que por el hecho de que nace enajenado, no podemos concluir que sigue enajenado de Dios. Pablo describe en Romanos 1 que tuvieron el conocimiento, tuvieron acceso a la verdad de Dios, conocieron la justicia de Dios y por eso la detuvieron. ¿Cómo tú vas a detener lo que no tienes? ¿Cómo vas a cambiar lo que no tienes, de lo que no tienes conocimiento? Si no, Pablo estaba escribiendo un absurdo en todo el capítulo 1. Así que por el hecho de que nace enajenado, no podemos concluir que sigue enajenado de Dios.
La segunda frase, y peca por elección, es solo cierta dentro del disparate agustiniano de que el hombre es libre para pecar. El hombre es esclavo del pecado. Es lo que dice la Biblia. El hombre es pecador. No es pecador porque elige pecar, es pecador sin actuar. Es pecador sin decidir pecar. Está condenado desde que nace. No es pecador porque decide. Pero si consideramos que decide pecar porque elige entre la moral declarada en la naturaleza y el pecado, y decide entre la moral en su conciencia y el pecado, eso prueba que tiene voluntad para decidir pecar o no. Perdónenme los calvinistas. La Biblia nos enseña que el hombre es pecador. Nace pecador. O sea, ¿por qué los niños se mueren? Porque nacen pecadores. No han cometido ningún pecado, no han hecho nada. Pero se mueren. Claro. Okay. A veces uso el ejemplo del cuadrapléjico. Porque el cuadrapléjico puede pecar en su mente, ¿no? Pero un niño que muere. ¿Por qué mueren los niños inocentes, bebés? ¿Por qué mueren? Porque son pecadores. Porque por el pecado de un hombre entró la muerte a todos. ¿Sí? Entonces, es un hecho en la Biblia claro y estamos de acuerdo en eso. Todo el mundo es pecador, nace pecador. ¿Sí? Así que hablar de que el hombre es libre para pecar, que eso lo vengo discutiendo desde que cogí a Agustín. ¿Sí? Desde la definición de la parte 3, de libertad. Si tú tienes una sola opción, es un disparate hablar de libertad para hacer la única acción que puedes hacer. ¿Sí? Ahora yo te planteo que si el hombre elige entre la moral declarada en la naturaleza y el pecado, y decide entre la moral en su conciencia y el pecado, eso prueba que tiene voluntad para decidir pecar o no, pero no prueba que no es capaz para decidir obedecer a Dios. Si Dios le ofrece la opción de obedecer. Ese es el choque entre la verdad bíblica de que el hombre está muerto y es esclavo del pecado. Son dos verdades que vamos a estar comparando, contrastando con la doctrina de la inhabilidad total. Que el hombre es esclavo del pecado, no libre para pecar, eso es un invento de Agustín. Eso no es la expresión bíblica. La Biblia es clara que el hombre es esclavo del pecado. Jesús lo dijo, el que peca es esclavo del pecado. En Romanos 6, Pablo nos dice que porque estamos ya bajo la gracia, porque hemos sido sembrados con Cristo, porque estamos viviendo en el Espíritu, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque antes de recibir todo eso de Dios, antes de estar bajo la ley del Espíritu, el pecado se enseñoreaba de nosotros. Es un hecho bíblico. Pero ninguno de esos textos va a probar que el hombre es incapaz de querer, creer y elegir la salvación. Es por la definición de soberanía, gracia irresistible, presciencia, elección, etcétera, que surge la necesidad de definir inhabilidad total como la incapacidad total de decidir salvarse o buscar a Dios. Cierro mi cita. Continúo con la siguiente cita de Bodmer. Su inhabilidad no consiste en la inhabilidad de ejercer su voluntad libremente, sino en la inhabilidad de querer ejercer voliciones santas. Cierro la cita de Bodmer, abro mi cita. Esta es la definición que tienes que aceptar, no importa las contradicciones o preguntas que genere inevitablemente. O sea, porque tú me estás diciendo, me estás definiendo arbitrariamente que inhabilidad no significa que el hombre puede escoger entre Pepsi Cola y Coca-Cola.
Eso es libre albedrío. Eso sí es libre albedrío. Pero que el hombre puede escoger arrepentirse en obediencia al llamamiento que Dios le hace a través del Evangelio. No. No. Él no tiene libre albedrío para eso. Ok. ¿Por qué? Porque tú lo dices. No, porque la Biblia dice no. La Biblia me dice que el hombre es esclavo del pecado. Eso sí me lo dice la Biblia. Y me dice que el hombre es incapaz de salvarse. Eso me lo dice la Biblia. Pero en ningún sitio me dice que el hombre es incapaz de tomar una decisión. Okay. Abro la cita de Bodner. Fue este hecho que llevó a Lutero a afirmar que el libre albedrío es un término hueco cuya realidad se ha perdido. Y una libertad perdida, de acuerdo a mi gramática, no es libertad. Cierro la cita aquí de Lutero. Citando a Lutero, abro mi cita. Es un hecho. No es una definición arbitraria o una necesidad retórica para construir un argumento o una teoría que hay que defender. Es un hecho, dice Lutero. O sea, Bodmer. Este hecho de que esta definición de inhabilidad total, como eso es un hecho, por ese hecho Lutero dice lo que dice del libre albedrío. ¿Ok? Cuando la realidad es, y yo se la he venido demostrando durante todo este año, es una definición arbitraria, es una necesidad retórica para construir un argumento, es una teoría que hay que defender, pero no es un hecho. ¿Okay? Tan así que Lutero concluyó que el libre albedrío no existe, solo existe la libertad para pecar, que definió Agustín. Aunque eso no es libertad ni tiene que ver con gramática, tiene que ver con semántica. Lutero sabía de gramática, él tradujo la Biblia al alemán, así que no tengo duda de las capacidades gramaticales de Lutero. Pero en su empeño de destruir el libre albedrío, descartó todo principio de semántica al adoptar las definiciones de libertad de Agustín. Yo le añadiría aquí la definición de muerte de Agustín, que era buena en retórica, esos eran sus estudios formales. Y tampoco utilizó semántica a la hora de construir sus definiciones. Cuando dice libertad perdida, Lutero, no es libertad, está en lo correcto. Cuando dice libertad perdida no es libertad, está en lo correcto. Sin embargo, insiste en hablar de la libertad para pecar e insiste en que la falta de libertad para servir a Dios es inhabilidad para decidir. Insiste en que esclavitud es lo mismo que incapacidad de decidir, creer o querer. Es semántica, no gramática. Cierro mi cita. Abro la cita de Bodner. En lo que a su salvación respecta, el hombre no regenerado no posee la libertad de escoger entre el bien y el mal, sino solo entre un mal mayor y uno menor, o sea, entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Lo que en realidad no es libre albedrío. Cierro la cita de Bodner. Abro la mía. Esta es la definición que tienes que aceptar. El hombre no puede tomar una decisión para salvarse. Y porque no está regenerado, tampoco puede hacerlo. Es otra definición que te introducen como un hecho. Y ahí viene la teoría calvinista de que Dios tiene que regenerar al hombre para que entonces pueda creer, pueda ejercer fe y pueda tomar la decisión de arrepentirse y obedecer el Evangelio. Ok. Abro la cita de Bodner. El hecho de que el hombre caído aún tenga habilidad para hacer algunas obras moralmente buenas en sí mismas no prueba que pueda hacer obras que ameriten la salvación. Cierro la cita. Aquí vuelvo a utilizar la frase ameritar. Abro mi cita. Aunque veas hechos que te hagan cuestionar la inhabilidad total, eso no es evidencia en contra de la doctrina. O sea, si hay evidencia en contra de la inhabilidad total, no crees que es evidencia. Eso no es evidencia, no te la van a aceptar en el juicio. Porque no existe evidencia en contra de ninguna de las doctrinas del calvinismo. Ya se descartó que el hombre pueda decidir cosas buenas. Ellos te lo vienen diciendo desde el principio del libro. También vuelve a tirar la cascarita de que todo argumento en contra de la inhabilidad total es para decir que el hombre amerita la salvación, lo cual no es cierto.
No toda discusión sobre el libre albedrío es para probar que el hombre merece la salvación. Algunos legalistas van en esa dirección. El argumento sobre el libre albedrío yo lo uso solo para establecer que el hombre puede tomar una decisión para querer, creer y decidir por la salvación, no para hacerlo merecedor de la salvación. Y terminamos por hoy, ahí lo dejamos, ¿ok? Ok. Gracias a los hermanos que siempre me envían su ayuda y su ofrenda. Recuerden siempre que pueden enviar a HC03 Box 8156 Canóvanas, Puerto Rico 00729 o mi cuenta de PayPal Pedro Jaya Hipólito con H @hotmail.com. Esa es mi cuenta de PayPal. O ATH móvil, que es el 787-688-1807. ¿Okay? Así que eso es todo por hoy.